Bueno chicos, en el vídeo de hoy no vamos a ver ningún tipo de animal, no va a haber ni gatos como suelo poner, ni ningún palomo, ni ninguna paloma, ni nada por el estilo, sino simplemente vamos a hablar de una cosa pues, que me ha pasado y ahora recientemente más, habiendo publicado el vídeo este de Pepe de la Parra, el cual cedía algunos pichones de morrillero y algunos pichones de lodino murciano. Y es que bueno, yo un poco por dejar claro, yo ahí ni pincho ni corto, simplemente soy el intermediario que no me llevo nada de dinero y que simplemente es por hacerle el favor a Pepe. Hacerle el favor a Pepe porque él no se va a molestar en mandarlo fuera ni nada por el estilo. Y entonces, pues bueno, pues darle un poco de salida antes a todo ese tipo de animal, pues bueno, yo le hago el favor de, bueno, de hacer el vídeo, de ponerme en contacto, bueno, vosotros ponéis en contacto conmigo, yo busco transportistas, negocio con el transportista, con uno, con otro, con para acá, para allá, en fin, una serie de molestias que no tendría por qué, pero bueno, por hacerle el favor a Pepe e incluso a alguno de vosotros, si os sirve como favor, pues mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya os comenté anteriormente, ahora no hay la facilidad que había antes con MRV, que tú pensabas hoy que querías una pareja de palomas, la escogías hoy y mañana mismo salía para tu casa. Hoy con la empresa, aunque haya cantidad de empresas que mueven animales para allí y para acá, pero bueno, ellos tienen que tener su ruta y esa ruta ellos la hacen cuando ven que les sale rentable. Es decir, si la empresa es de Barcelona, no va a venir de Barcelona aquí expresamente a llevarse 2 palomas y llevarlas, no sé, llevarlas hacia Córdoba, por poner un sitio, ¿vale? Entonces, ellos hacen esa ruta cuando ven que les es rentable, ¿vale? ¿Qué me quiero referir con esto? Pues que aunque hoy decidáis que os gusta una pareja o decidáis a quedárosla, pues no va a salir mañana, va a salir a lo mejor de aquí a una semana, de aquí a 10 días o de aquí hasta incluso de 15 días. Cuando vosotros elegís una, en este caso ya volvemos otra vez a lo de Pepe de la Parra, que es por lo que hago el vídeo, que me ha pasado con 3 personas, pues bueno, esas personas yo le mando esos vídeos o las personas ven el vídeo que puse y esas personas eligen. En este caso han sido casi todos laudino murciano. Eligen una pareja laudino murciano, les gusta, le digo el precio, que es un precio muy bueno, ya que Pepe de la Parra no se quiere hacer rico con esto, sino simplemente, como le dice, si saco para pienso, eso que me ahorro, pero que si no sacase para pienso no pasa nada, porque todos somos conscientes de que esto es un hobby, los hobbies cuestan dinero, pero bueno, a lo que vamos. Pues yo voy, el hombre, yo le doy el dinero, yo le pago de mi bolsillo los palomos, le doy el dinero, le pago los palomos, me traigo los palomos aquí para tenerlos aquí hasta el día en el que el transportista vaya a tener la ruta de paso para yo entregárselo y llevárselo al destinatario y yo me los traigo aquí. ¿Qué pasa? Que le digo a esta o a estas personas, vale, ya tengo los palomos aquí, se los enseño, sí, son tal cual, esto, lo otro, vale, perfecto, pues cuando vaya a salir la ruta te aviso para que estés atento para cuando te llegue. Vale, perfecto. Fulanico, tal día van a salir. Sobre tal día llegarán a, bueno, al día siguiente, sobre tal hora, llegarán. Vale, perfecto. Pues aquí estaré esperando. Entonces, justo el día en el que digo de ponerme en contacto con esa persona para mandárselo, esa persona ya no contesta, o 2 o 3 días antes me pongo en contacto, no contesta, no coge llamadas, mandan mensajes por WhatsApp, no los contesta, él manda audio de WhatsApp, no los contesta, los vuelve a llamar, sigue sin contestar, es decir, la persona desaparece. ¿Qué pasa? Que yo con esos 2 animales, en este caso esa persona que la cual quería una pareja, da igual que sea una pareja, que sea uno, que sean 5, que sean 20, que sea, en fin, a lo que me refiero, yo me traigo esa pareja aquí, la he pagado de mi bolsillo, porque yo a Pepe lo que no le voy a decir es decir, Pepe, me los llevo y ya cuando a mí me los paguen ya te los pago a ti. No. Y lo que tampoco voy a hacer es coger ahora que esa persona ha desaparecido y no lo ha querido, ahora no voy a bajar y decir, toma Pepe, dame mi dinero que como esa persona no ha contestado, no me lo ha dado, me ha dejado tirado, dame mi dinero que los palomos son tuyos, yo palomos no los quiero. No es que no los quiera, perdón, porque no me gusten, es que tengo muchos, a mí me sobrarán. ¿Qué pasa? Que yo la selección la hago más tarde que él. Entonces por eso él lo empieza a ceder ya. Yo luego cederé, claro que cederé. No puedo quedarme con todos los que tengo, con todos los que sacan, no puedo cederlos. Yo luego cederé. Pero lo que no puede ser es tener, lo que hay que tener, a lo que me refiero, es un poco de humanidad, de personalidad. Hay que tener un poco de decir, hostia, soy consciente de que le he dicho a esta persona que me haga esto. Se moleste más o se moleste menos. Se lo he encargado, lo tiene en su casa, lo ha pagado a él.
y ahora lo dejo tirado o no le contesto porque, bueno, como han ya pasado 10 días, una semana, me he enfriado, pues parece que no me apetece, parece que ya no lo quiero. No, hay que ser consecuentes. Si llegamos a un acuerdo, que no es un acuerdo de vida o muerte, que estamos hablando de 60, 70 euros, 100 euros como mucho con el pórtito, pero joder, yo no tengo necesidad de por qué quedarme los palomos teniendo como tengo, y más habiéndolos pagado. Después otra cosa que me pasaba mucho, y espero que no me siga pasando, y me pasó en varias ocasiones, era demandar los animales, y yo siempre he tenido la fea, mala o inútil costumbre de mandar los animales sin cobrarlos, sin cobrar partes, sin cobrarlos enteros ni nada. Yo siempre he sido tonto, siempre he confiado y los he mandado. Pues se me dan algunas circunstancias que una vez que han llegado los palomos allí, ya esa persona ha desaparecido. Que yo, como digo, a mí, si tú me dices, mira, tengo los palomos aquí, no puedo pagártelos, ahora mismo no puedo, más adelante, más para atrás, más para esto, más para un lado, más para el otro. Yo digo, vale, cuando puedas, si es que puedes, me los pagas. Pero ¿qué pasa? Que esos animales, sobre todo antes, cuando salían de aquí para allá, que los mandábamos por MRV, yo esos animales los tenía que pagar antes de que saliesen, si no, no salían. El porte lo pagaba yo aquí. Antes sí se pagaba, cuando llegaban se pagaban, pero claro, como hubo tanto problema, pues claro, dijeron, no, el porte se paga al salir y ya después, si que pase lo que tenga que pasar, pero al menos el porte está pagado. Entonces yo pagaba el porte de mi bolsillo, lo mandaba y una vez los palomos allí ya desaparecía la persona en cuestión. Entonces claro, como yo digo, tú dices, mira, no puedo pagártelo. Pensaba que sí, o mira, te engañé, no puedo pagártelo porque no puedo, porque no tengo, porque esto, porque lo otro. Vale, te digo, vale, venga, no pasa nada, los palomos te los regalo. No pasa nada, porque volvemos a lo mismo, esto no es para hacernos ricos ni para hacernos de oro. Esto es para mantener el palomar un poquillo y poco más. Vale, no me los pagues. Pero hostia, mínimo, el dinero que ha salido de mi bolsillo para pagar ese porte, a mí que salgan los palomos me da igual. Pero el dinero que sale de mi bolsillo ya sí me duele. Porque volvemos a lo mismo, no es que no cobre eso, es que encima tengo que sacar yo de mi bolsillo. Entonces, a lo que me refiero con el vídeo es un poco de compromiso y un poco de lealtad cuando se llega a un tipo de acuerdo por unos animales, por unos simples trozos de carne con plumas. Que si llegamos a un acuerdo, pues bueno, pues que se cumpla. Porque como digo, yo voy a Pepe, me he traído, tengo aquí 5, para la verdad, entre hay un morrillero y 4 ladinos murcianos de diferentes personas que en su día dijeron, sí, mira, me gusta este, me gusta este, me gusta este y este. Me los traje, aquí están, y esas personas a la hora de que se iba a realizar el envío han desaparecido. Bien porque se hayan enfriado, bien porque esto, bien por lo otro. Y tampoco han sido, perdón, capaces de decir, oye David, mira, que como han pasado una semana, 10 días, me lo he pensado mejor y no me los voy a quedar. Entonces, pues bueno, me jode igual, porque lo sigo teniendo aquí, lo he pagado en mi bolsillo, etcétera, pero al menos la persona ha dado la cara. Al menos la persona ha sido consecuente y se ha puesto y me ha dicho las cosas como son. No como el otro que tienes que estar llamándolo, no como... Estamos hablando, como he comentado antes, de, no sé, 70 euros. 70 míseros euros. ¿Que todo el mundo puede? Vale. ¿Que te has enfriado, cambiado de opinión? Vale, pero avísame antes de... Porque yo ahora, que como digo, que no es que no me guste, es que yo tengo muchísimos más y no tengo necesidad. Si yo tengo que regalar una pareja, la regalo. Pero el comprar una pareja, porque ahora ya se supone que esos 5 es como si lo hubiese comprado, no tengo necesidad. Entonces, un poco de cabeza, un poco de ser consecuente, y cuando lleguemos a un acuerdo o digamos de decir, de hacer algo, por favor, tener un poco de responsabilidad, ¿vale? Como os digo, ahora ya, pues bueno, parece que poco a poco ya podemos empezar a mandar, a enviar. Ya sabéis que el porte son sobre 50, 60, 70 euros. Yo, cuando alguien se interesa por algo, lo bajo a más no poder. Como digo, para sacar mínimo para no sé, un saco de pienso. Pero que cuando lleguemos a un acuerdo, y más si son con animales de fuera de mi casa, que seáis responsables y entonces no me dejéis a mí colgado, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, no discuto más, no pasa nada. Vamos a seguir con la marcha, que por 5 palomas no pasa nada, por X dinero que yo haya salido de mi bolsillo no pasa nada, pero es un poco aclarar el tema, ¿vale? Que el que esté interesado, que hostia,
que le eche los cojones y siga para adelante, o que le eche los cojones y antes de yo ir a comprar, o antes de adquirir, o antes de lo que sea, que lo diga. Porque si son animales de mi casa y me dice el día de antes o hora antes del envío, hora antes del envío no, porque estamos haciendo la puta al transportista, pero el día antes del envío, oye David, mira, que no me lo quedo. Es mío de mi casa, se queda ahí, no pasa nada. No ha salido dinero de mi bolsillo. El de mi casa se queda. Pero si ya ha salido dinero de mi bolsillo, ya sí me duele que me dejéis tirado, ¿vale? Venga, pues nada. Un saludo y vamos a continuar.